Bien, bien, buenos días. Gustavo, Eh, ¿cuál es tu lectura de este lunes negro o de este cisne negro, como algunos ayer anticipaban? Mira, no es tanto cisne negro. Ujú. En realidad, si uno hubiera visto los dos últimos meses, no debería haber sorprendido el resultado. Ajá. Eh, muchos, claro, muchos hablaban de que se quedaban conformes por una derrota de la Libertad Avanza menor a 5 puntos porcentuales. Sí. Sin embargo, con hasta 10 puntos no uno hubiera estado para nada como algo extraordinario. Ujú. Eh, en buena medida por cuestiones políticas más que económicas. Eh, digamos, todo el mundo sabe, todo el mundo, digamos, mucha gente que apoyó a Milei sabe que había que hacer un ajuste, que el ajuste iba a ser duro, que los resultados no iban a ser inmediatos, Sí. pero uno está dispuesto a soportar eso, mientras del otro lado ve conductas Mm, acordes mm, de seriedad sí. o, sobre todo en los últimos tiempos, de diferencia con el kirchnerismo. Mm, Y eso se desdibujó. bien. Entonces yo creo que hubo mucha apatía, Sí. más que volcarse a voto al peronismo, hubo mucha apatía de quien hubiera podido votar por la Bien. Libertad Está Avanza, muy bien. Sí, sí. que ya se había visto en otras elecciones. En Claro. Santa Fe le fue mal, en Sí. Corrientes le fue mal, Sí. pero no tenía por qué dar distinto Buenos Aires. Gustavo, toco un punto porque vos estás haciendo de algún modo alusión a cuestiones que tienen que ver más bien con la política, con la gestión, ¿no? Es decir, pero yo esta mañana lo escuchaba a Guillermo Oliveto que decía que para muchas personas hoy en Argentina, y bueno, en este caso en provincia de Buenos Aires, el mes se termina el día 20. La cuestión económica, el hecho de que los cambios macro no estén llegando a la gente, que el salario real no se recupere, que siga habiendo aumentos que quizás capaz que pasan por debajo del radar del INDEC, pero que uno lo siente en el día a día, ¿no tiene también una incidencia en este resultado electoral? Parcialmente, por Mm, eso es lo que te decía de las conductas políticas a claro. comparar con el sacrificio económico que ¿Qué te está haciendo la piden. gente? Sí, sí. Eh, Claro, de todas formas, hay un par de aclaraciones. En cuanto a salario real, el salario real vino subiendo hasta mayo. Sí. Desde mayo es que comienza a patinar. Mm, Eh, en cuanto a la cuestión del consumo, eso está variado entre distintos grupos de la sociedad. claro. Las estadísticas de consumo hasta hace 2 meses en realidad estuvieron mostrando aumentos, Mm, aumentos de consumo real en shopping, en centros de compra y en compras por internet. sí. Lo que pasa es que hubo mucho, me parece a mí que en estratos medios o medios hacia abajo de ingreso, que fue cambio de estilo de consumo y Ajá. de marcas a consumir. Sí. Que eso es lo que se fue sintiendo como ajuste. Mm, Eh, Además, hay que cosas con respecto a la macro que no se refleja. La macro no tiene por qué reflejarse en la micro. Yo ujú. creo que ahí hay un problema de confusión. Ajá. Por ejemplo, en los 90 se discutía mucho, también creo que mal planteado, lo del derrame. Dice, dejen que los sectores de exportación crezcan, que eso va a Sí. derramar en el resto de la sociedad. Lo del derrame tiene más sentido sectorialmente que con la macro. Si Claro. vos tenés un sector agrícola que comienza a crecer, es un sector agrícola que gasta en la región donde está produciendo. Mm, Ahí sí hay un un derrame. derrame que uno podría de última ver con qué fuerza está ocurriendo. Claro. Pero la macro son solo condiciones para que la conducta micro se desarrolle. Bien. Nada más. Bien. Entonces lo que hay que ver es qué condiciones estás dando en la micro, Sí. además de la macro, para que veas esas actividades. Ujú. Y ¿Qué? ahí sí hay un punto en Sí. unión Sí. que es problema de muy, muy corto plazo, Mm, por ahora, que es la tasa de interés. Ese sí sí. es un punto de unión entre macro y microeconomía. Bien. Yo te puedo dar estabilidad de precios, condición macroeconómica, para que vos planifiques qué vas a hacer como actividad económica. Bien. Pero si la estabilidad de precios la consigo con altas tasas de interés, no tengo cómo financiar esa actividad económica. Claro. Claro. Entonces creo que el punto, el error clave del gobierno ha sido usar la tasa de interés Mm, como herramienta fuerte para frenar el precio del dólar en el último mes
Y eso es lo que más se ha sentido en el crédito, en las deudas, en las expectativas. Sí. Creo que la falla estuvo ahí más que nada. Vos, y políticamente, claro. No hablar con los gobernadores, la micro depende mucho de los gobernadores más que del gobierno nacional. Sin dudas, sin dudas. Gustavo, ¿vos crees que se viene un ajuste, un reajuste del tipo de cambio, no sé si ahora o después de la elección de octubre? Porque claramente el mercado le está diciendo, este valor no es el adecuado, ¿no? Viene presionando sobre el tipo de cambio y el gobierno lo está pisando con estrategias que eran habituales en el kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? El valor que hay actualmente es superior al valor que reclama el industrial o que reclama el exportador, porque es un dólar de especulación, no es un dólar real. Es la última semana, es un dólar de especulación. Sí. Ahora, por supuesto, si uno va a decir qué dólar me conviene, a mí personalmente me conviene un dólar de 1.000 pesos. Viajaría de lo lindo al exterior. Preguntarle a cualquier exportador, te va a pedir un dólar de 3.000 pesos. Claro. No es el problema de verlo sectorialmente. Sí. Es ver cómo se amolda a la productividad de nuestra economía. Bien. Eso por un lado. Ahora, en cuanto al valor de mercado del dólar hasta las elecciones, va a seguir siendo algo complicado de ver. Te quedan 6 semanas de incertidumbre. ¿Qué va a pasar después del 26 de octubre? No tengo idea porque va a depender de los resultados. Claro. Si al gobierno le fuera relativamente bien, que en conjunto saque 40% o más de los votos, y uno debería esperar que en realidad el dólar tienda a calmarse, no a saltar. El dólar que hay hoy es un dólar de cobertura, un dólar de especulación, como lo que pasa con el precio de los títulos de deuda, lo que pasa con las acciones. Quien tenga liquidez y sea un poco arriesgado se debe estar haciendo una fiesta en el mercado de capitales, porque compraría de lo lindo acciones y títulos públicos, esperando que en 1 o 2 años haya una flor de recuperación de precios. Claro. Un poco de arriesgado pensando que en 2027 no gana Kicillof, por ejemplo. Sin dudas. Pero son precios regalados para las acciones hoy. Hoy, claro. Pero esto es cosa que no te sirve para pensar la economía del futuro. Es toda especulación o cobertura hasta octubre. Claro. Gustavo, ¿qué debería hacer, si es que puede hacer algo, el gobierno hoy para llevar algo de calma a los mercados? ¿Puede hacer algo? ¿Está en su alcance, no sé, en esta semana, tomar alguna medida, alguna decisión que genere algo de tranquilidad o no? No estoy seguro, porque en realidad lo que tendría que hacer lo que no hizo anteriormente, que es conversar con los gobernadores, y de eso se trata. Claro. El gobierno sobrellevó muy bien un 2024 conversando con gobernadores. Sí. Y en 2025 se dedicó a ningunear a sus posibles aliados. El error fue esencialmente político, repito. Yo creo que la población está dispuesta a aguantarse ajustes siempre y cuando vea que haya seriedad en la conducta política. Y eso es lo que dejó de ver desde hace un par de meses. Sentate con los gobernadores a ver en serio cómo vas a hacer cosas que la gente cree que son importantes, como por ejemplo, cómo vas a financiar la ley de discapacidad, o sentate a conversar obras públicas productivas a partir del año que viene con los gobernadores, dejar de pelearse con los aliados. El principal temor del mercado es eso. Ahora, lo que queda es ver. Yo haría un tanteo de 2 días a ver qué pasa con el dólar. Si toca el techo de la banda, el Banco Central va a tener que vender. Tiene suficiente para vender, pero yo no vería ningún problema en simplemente eliminar las bandas. El dólar se va a 2.000 pesos. Bueno, conseguiste dólares a 2.000 pesos. El Banco Central se sienta en lo que tiene de reserva y no vende $1. Que se la banquen. Y veamos qué pasa. Vas a tener que aguantarte 2 semanas de un chubasco. Se van a calmar. Pero no sé si políticamente lo van a evaluar así en el gobierno. Aparte, como yo digo siempre, yo estoy de afuera. Entonces, de afuera puedo decir cualquier cosa. Gustavo, esto que estamos viendo hoy, es decir, este dólar especulativo que mete presión hacia arriba, el incremento de riesgo país, etcétera, va a tener algún correlato
en los argentinos de a pie? Es decir, ¿lo vamos a ver reflejado en incremento de precios? ¿Lo vamos a ver reflejado en una tasa más alta? ¿Qué nos podés decir o qué avisorás que puede ocurrir en los próximos días? En los precios sí, eso sí, sin duda. No creo que todo el traslado del precio del dólar a precios, pero es algo que en corto, mediano plazo sí, y en los índices oficiales de precios se va a notar un poco más tarde. Claro. Simplemente por cuando se releva la información. Sí. Pero por supuesto que va a impactar en los precios. Ahora, en cuanto a las tasas de interés, yo creo que no hay más margen para seguirlas aumentando. Claro. Tal vez el gobierno debería jugarse a dejar de presionar sobre el dólar, aguantarse que haya algún aumento de precios, pero que el alivio llegue por otro lado, esencialmente tasas de interés. Claro. Creo que el gobierno no está midiendo bien el problema en que pone a los deudores de créditos que tengan tasas de interés variables, no tasas de interés fija, que son también votantes, consumidores o inversionistas pequeños. Sí. Y no está viendo bien las necesidades de crédito de las pymes. Una semana de tasas altas, 2 semanas de tasas altas, el mercado se la banca. Pero más de eso ya no, porque para la decisión económica, tomar un crédito hoy, tomarlo la semana que viene, tal vez no sea problema. Sin embargo, en algún momento hay que tomarlo para que la empresa siga funcionando o para pagar las deudas que tenés que pagar. Y si las tasas son muy altas, vas a tener serios problemas de actividad y de empleo. Está bien. Yo creo que el gobierno debería, por eso te decía, tantea un par de días a ver qué pasa con el dólar y ver qué ocurre, pero debería sacarse de la cabeza el intento de pisarlo al dólar. Claro. Si el dólar que hay es especulativo, que se lo arreglen los especuladores. Está bien. Gustavo, muchísimas gracias. Que tengas una buena semana. No, por favor. Que estés muy bien. Igualmente. Bueno, la interpretación de Gustavo Balber muy interesante para entender lo que nos está pasando, ¿no? Y lo que puede ocurrir. Vamos a seguir hablando del tema elecciones, Caro, y lo